ni me orinó. Claro. Y se debe también a todos a mecanismos de compensación, porque le ve la TA y lo tiene casi pisando, no sé, los 70. Y tenés que estar Claro. jugando más o menos midiendo el tema de la nora. Entonces como que está toda una revolución por dentro y ves la orina y el médico te pregunta, ¿cuánto de diuresis? Y nada, qué raro. Le mirás lo que son los miembros inferiores, los pies, parecen dos empanadas, y ahí también empieza toda una falla renal de por medio. Lo que pasa es que el impacto sobre el sistema renal del paciente crítico es muy precoz. ¿Por qué? Porque el cuerpo puede hipoperfundir algunos órganos durante un tiempo. Uno es el intestino, por eso lo primero que hacen los pacientes es no tolerar la alimentación, porque hay hipoxia intestinal. Porque si yo tengo poquito volumen no se lo voy a mandar al intestino, justamente, se lo voy a mandar al corazón, se lo voy a mandar al cerebro, y luego al riñón, y así estamos. Segundo, la patología que más insuficiencia renal genera en las terapias intensivas, que muchas veces es de característica, o casi todas las veces es de características no renal, o sea, es prerrenal, es por falta de volumen. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vieron en adultos insuficiencia renal, prerrenal o posrenal? En este caso es insuficiencia renal prerrenal, es por hipovolemia. Y la hipovolemia, cuando veamos los tipos de shock y veamos fundamentalmente el modelo de shock séptico, en este caso tiene que ver con que el volumen por capilaridad está trasvasado al intersticio. Entonces el paciente, ustedes lo ven hinchado como un sapo, tal cual como lo decimos en la terapia en la jerga cotidiana, y el paciente sigue estando hipovolémico. Y la tensión arterial está corregida a valores aceptables porque es puro vasoconstricción. Por eso yo les decía que hay que tener mucho cuidado con lo que le pedimos que fuerce el monitoreo. El monitoreo de la tensión arterial no invasiva subestima el hecho de que el paciente puede tener mucho vasopresor y a la par tener muy poquito contenido en las arterias. Por ende, la perfusión de ese paciente no es óptima, ni muchísimo menos, de hecho está comprometida, pero en los números parece que está divino. Y ahí es a donde empezamos a jugar con estos criterios. A ver, está divino con noradrenalina, pero el paciente está oligúrico. ¿Le está faltando volumen además de noradrenalina? Vamos a ver. Tenemos puesto un monitor de tensión arterial invasiva. ¿Cómo es la curva de esta tensión arterial invasiva? ¿Cómo está la perfusión de este paciente? ¿Cómo están estos edemas? ¿Está taquicárdico? Pues si el paciente está taquicárdico y no tiene fiebre, es probable que esté tratando de forzar una falta de volumen también. Es decir, que los signos clínicos siempre nos van indicando para dónde va la cosa. Por supuesto que si tenemos una super mega terapia donde le podemos medir el gasto cardíaco con un monitor específico de gasto cardíaco, mejor todavía. Pero esto no es lo más frecuente. Está en todas las terapias. Entonces hay que empezar a jugar con todas las variables que vimos en la primera diapo, o las variables del gasto cardíaco nos sirven para pensar hacia dónde podría estar yendo nuestro paciente. ¿Son decisiones que vamos a tomar nosotros exclusivamente por nuestra cuenta? No, son decisiones que tenemos que tomar consensuadamente con el equipo médico. Pero nosotros, tenemos la obligación de saber qué es lo que podría estarle pasando a ese paciente hipotético que tenemos en este momento. Entonces, manejar solo vasopresores sin manejar claramente un balance de ingresos y egresos y ver los fluidos que el paciente recibe, es como quitarle una pata a la mesa, se nos va a ir la mesa al cuerno. Y esto me parece a mí es lo rico y lo lindo de la enfermería en el cuidado crítico, es poder pensar el paciente, a pesar de las urgencias, a pesar de la sobredemanda que tenemos en este momento, sobre todo, a pesar de la falta de muchos insumos que estamos teniendo debido a la crisis, poder pensarlo de todos lados, poder tomarnos unos minutos para decir, bueno, a ver, momento, antes de hacer hay que pensar un poco. El único momento que hay que hacer, y no hay nada que pensar porque está todo escrito, es en la reanimación del paro. Pues en el resto hay un tiempo para poder reflexionar acerca de qué es lo mejor para nuestro paciente. Yo les voy a enseñar un truquito que es un truquito científico, para que nos oriente un poquito clínicamente acerca de qué es lo que nuestro paciente necesita. Volviendo a lo que estábamos hablando de esta diapo, que me parece que es un tema
interesante para introducir las modificaciones que la ventilación mecánica ejerce sobre el paciente. Hay una charla en el campus que yo les puse, que la di en la residencia de enfermería en cuidados críticos de la Universidad de Tucumán, que dice Residencia Tucumán 1 y 2, Fisiología aplicada a la ventilación mecánica. Es todo un repaso de respiratorio para poder entender cómo se van a modificar estas cuestiones cuando ponemos un paciente en ventilación mecánica, para después entrar a ventilación mecánica propiamente dicha. Pero lo más importante en relación con la relación corazón-pulmón es que cuando nosotros ponemos un paciente en ventilación mecánica, invertimos su patrón respiratorio. ¿Cuándo se llena nuestro corazón? ¿Cuándo se llenan nuestras arterias? Me sale la palabra. Ayúdenme. Ay, me va a matar a mí. Las arterias que irrigan el corazón, que no son las carótidas, me sale carótidas, no son carótidas, empiezan con C. Please, ayúdeme a alguien. ¡Ay! Un neurólogo necesito, neuróloga. Coronarias. Las arterias coronarias, ¿cuándo se llenan? Se llenan en la diástole cardíaca, ¿verdad? Donde el corazón está relajado y las arterias ofrecen resistencia a llenarse para poder perfundir el corazón. ¿Me siguen con esto? ¿Siguen por ahí o me abandonaron todos? Sí, profe, Sí, acá estamos. Bien, porque como nadie me tiró lo de coronarias, dije, me quedé hablando sola. No salía. Como, Es que tampoco nos salía, profe. me aparecía carótidas, sin quería decir coronarias. Bueno, más allá de estas cosas que pasan en las mejores familias, ni hablar en la mía, les cuento que todos estamos estresados y esto nos puede pasar, no es que sea deterioro cognitivo, como le digo yo. Decíamos, repasábamos entonces, el corazón se perfunde a sí mismo en diástole, que es cuando está reposando, el ventrículo está un poco más relajado, y le permite a las coronarias llenarse de sangre para poder ofrecerle oxígeno y nutrientes al corazón. Esto es en relación con el corazón si yo lo sacara de la cavidad torácica. Pero yo el corazón lo tengo metido entre los pulmones, y el esternón y la columna. O sea, lo tengo comprimido dentro de la cavidad torácica. Al tenerlo comprimido dentro de la cavidad torácica, los cambios de presión en el pulmón también van a afectar ese llenado de las coronarias. ¿Me siguen con esto? No solamente va a tener que ver con que el corazón se relaje lo suficiente como para dejarle que se llenen, sino que también en algún momento los pulmones disminuyan un poco la presión, se vacíen en la expiración, y toda la sangre pueda fluir hacia el corazón, es decir, llegue lo que llamamos el retorno venoso al corazón, ¿sí? Por un lado está la perfusión del corazón en sí mismo, y por otro lado está la sangre que tiene que llegar a la aurícula derecha a través de la cava inferior y la cava superior, que tienen que atravesar el tórax. Si yo pongo un paciente en ventilación a presión positiva, y le agrego presión positiva al final de la expiración, que ya veremos cuando veamos ventilación mecánica, que es esto, la famosa PIP, para los que ya están trabajando en terapia, este pulmón siempre tiene un resto de presión. Por lo tanto, el retorno venoso va a estar disminuido, porque por la cava, que es una vena, no es una arteria, no hace fuerza, la sangre va a ir a través de sus válvulas tratando de llegar al corazón, y si esta cava está apretada por un pulmón que está siempre insuflado, le va a costar más llegar la sangre, va a disminuir la precarga de este corazón, o sea, el volumen que efectivamente le llega. Es decir, que en el momento que nosotros intubamos y ventilamos un paciente a presión positiva, o le colocamos ventilación no invasiva a alta presión positiva, estamos disminuyendo el retorno venoso. Esta disminución del retorno venoso va a hacer que llegue menos sangre al corazón. Si llega menos sangre al corazón, va a salir menos sangre del corazón. O sea, va a disminuir la salida del ventrículo izquierdo.
Y si disminuye la salida de sangre al ventrículo izquierdo, va a disminuir la presión arterial. Ahí tienen la respuesta, porque cuando ponen un paciente muy inestable en ventilación mecánica, cuando lo intuban, el paciente se hipotensa. ¿Puede volver a explicar eso, profe? ¿Cómo no? Paso por paso. La disminución del retorno venoso, esto como que no lo entendí. Cuando nosotros inspiramos, ¿sí?, la presión del tórax, antes de que lo llenemos de aire, cae, ¿se acuerdan? Por eso puede entrar el aire de afuera de la atmósfera hacia el pulmón, porque hay presión negativa. Esa presión negativa permite que la sangre que viene a través de las venas cavas, que viene subiendo, digamos, por la vena cava, llegue al ventrículo derecho, con más facilidad, porque el tórax está como relajado en ese momento, no le ejerce ninguna presión sobre la vena. Si yo le pongo al paciente presión positiva, estoy comprimiendo de alguna manera no de alguna manera, lo estoy haciendo, estoy aumentando la presión en el tórax y esa presión la estoy trasladando a las paredes de las venas, las estoy como achicando. Al achicarlas, le estoy pidiendo a la sangre que viene a través del circuito venoso que tenga más dificultad para llegar, por eso disminuye el retorno venoso. Como llega menos sangre al corazón, y el corazón es una bomba nada más, lo que llega sale, lo que llega sale, lo que llega sale, si en un latido me llegó menos, en el latido siguiente, o sea, cuando tenga que salir en la sístole la sangre a través del ventrículo izquierdo, fundamentalmente al sistema, va a llegar menos sangre al sistema, porque entró menos sangre del sistema. Por ende, voy a registrarlo visiblemente como una caída de la presión arterial. ¿Por qué? Porque me bajó el continente. Perdón, el contenido. El continente sigue bien, la arteria está bárbara. Pero ¿qué pasa? Pero el contenido disminuye. Lo que le llegó al corazón en la precarga fue distinto, fue menos. Si le llega menos precarga, por más que el corazón se contraiga bien y por más que las arterias estén bien, lo que le falta a ese paciente es mejorarle la precarga. Cantidad. O le damos más volumen, si es que el paciente lo tolera y el corazón está sano, o de lo contrario, tendremos que ver qué podemos manejar desde la ventilación mecánica o la necesidad de darle vasopresores para mejorar la presión arterial, pero sabiendo que lo que me está faltando es precarga. A veces no puedo mejorarle la precarga, porque si le doy mucho volumen, puede que se le complique al corazón también. O que sea el paciente insuficiente renal y se le complique después con los líquidos. Por eso digo que esto es un ajedrez complicado. Más allá de que es un ajedrez complicado, es útil que sepamos que el paciente que entra en ventilación mecánica, en los primeros momentos, va a bajar la presión arterial un poco, y si el paciente está flojito de papeles con el volumen, porque ya viene perdiendo volumen y viene compensando, es porque lo tiene en edema, o porque le falta porque tiene un shock hipovolémico, un shock séptico, lo que sea, un aumento de la permeabilidad capilar, se va a hipotensar. Entonces, ¿qué tengo que tener a mano yo? Y tengo que tener a mano drogas de reanimación, como es la adrenalina, y tengo que tener a mano solución fisiológica en una bomba o en un suero cargado y preparado para expandir al paciente si lo requiere una vez que lo ventile. Porque además, para ventilar al paciente le voy a dar drogas que producen vasodilatación, como son las benzodiazepinas y los opioides. Sí. Una consulta. Había dicho que teníamos que tener a mano la solución fisiológica y ¿qué fármacos era exactamente? Adrenalina. Básicamente adrenalina. Okay. Profe, y es lo mismo, o sea, el efecto por la vía donde lo pasamos. Por ejemplo, nosotros nos pasa que nos quedamos sin bomba y empezamos a usar las guías con reguladores. ¿El efecto disminuye si es una guía con regulador? Depende para qué estés pasando, por ejemplo. Si vos estás pasando pequeños goteos, pequeño volumen de goteo, el Dialaflow, el regulador puede llegar a ser útil. Yo no pasaría un inotrópico o un vasopresor, o sea, no pasaría dopamina, no pasaría adrenalina con un regulador, dejaría la bomba para los vasopresores, porque necesito estar segura de lo que pase. Y el regulador depende de la gravedad también.
Porque el regulador no es una bomba, solo es un regulador. Si yo tengo el suero más alto, va a gotear más rápido. Si lo tengo más bajo, va a gotear más lento. Como el suero común y corriente que conocen de la sala de internación general. Lo que no me va a gotear es de más, pero me puede llegar a gotear de menos. Ok. Lo mismo si se empieza a ocluir la boca del paciente. Si lo que tiene puesto es una vía periférica, por ejemplo. Y si tiene puesto una vía central, va a depender de cuánto compita el resto de las soluciones que estoy infundiendo. ¿Vieron que a veces quieren transfundir un paciente y tienen que apagarle otro goteo porque compiten y no deja pasar la transfusión? Bueno, lo mismo les puede pasar con un regulador de goteo. Un regulador de goteo está bueno para un plan de hidratación, para un antibiótico, porque sé que no me va a pasar más rápido de lo que yo lo quiero pasar. Si tengo que pasar vancomicina, que se pasa en 1 hora, bueno, le pongo un regulador de goteo y sé que no me va a pasar en 20 minutos. Ahora, si yo le tengo que poner a un paciente un goteo de adrenalina, necesito una bomba de infusión, porque no sé la velocidad exacta de lo que va a pasar. Sé que no me va a pasar más rápido, pero sí que me puede pasar más lento. Okay. En ese caso, estos son como tips, ¿no? Como recetas de cocina que uno a veces les da, que son fruto de que, a ver, todo mi trabajo de toda mi vida es en terapia intensiva. Entonces, todos estos pequeños detalles no están en el libro de terapia intensiva porque son, como yo les digo, son Paulina Cocina. ¿Sí? Pero yo, para que ustedes eviten el infarto, les diría que cada vez que tienen un paciente que va a entrar en ventilación mecánica, tengan a mano las drogas de resucitación, en este caso una ampolla de adrenalina cargada, por si el paciente se parase o hiciese algún tipo de falla. Si el paciente ya tiene indicación de adrenalina o noradrenalina, tenerla lista para abrirla en el momento en que el paciente la requiera, en la bomba de infusión, y tener un sachet de medio litro de solución fisiológica con una guía para colocarlo, sea por la bomba de infusión, sea chorro por una llave de 3 litros. Y con eso ustedes se evitan riesgo en el paciente y el infarto de ustedes. Están empezando y estas cosas pueden ser abruptas y pueden asustarlos en ese momento. Ya después cuando uno está más viejo, más sabe uno por viejo que por otra cosa, y ya no se asusta tanto, sabe hasta dónde puede tirar del violín. Pero ustedes están empezando, y eso yo también lo pasé, que después sonaba el microondas y yo me infartaba porque pensaba que era el respirador el que sonaba, más o menos, que todas las alarmas me sonaban igual en esa época. Entonces todo me asustaba, todo me alarmaba. Ahora por ahí ya hasta sé qué tipo Pensé de que era la alarma. única, profe. No, con 28 años de terapia ahora sé qué tipo de alarma suena en el respirador con solo escucharla, pero hasta en ese momento todo me daba igual y todo me parecía que el paciente se iba a morir. Sí, en el primer día me acuerdo que vine a casa, no sé, soñé con las alarmas, sonábame el celu y ya como que yo me quedé metildado porque yo miraba y a dónde está la cama, pero es, claro, el primer impacto de entrar a terapia y esto, ¿para qué es? Y bueno, es un lugar medio ajeno, sentís que sabes todo, pero a la misma vez no sabes nada. Como siempre nos dicen Totalmente. profesoras, y bueno, es cuestión de voluntad y el estar y querer aprender sobre todas las cosas. Y para eso estamos acá también, para transmitir una parte de lo que es el cuidado crítico muy básica, pero bueno, a mí me gusta darle algunos tips que les puedan servir también para adquirir confianza. Y cuando digo adquirir confianza no digo creer que uno sabe, porque yo les vuelvo a decir, voy a cumplir 29 años de intensivista y todavía sigo aprendiendo muchas cosas y todavía me sigo cuestionando si lo que hago está bien. Porque así es como se debe proceder si uno es científica. Pero sí empezar a sentirse menos asustados, eso seguro. Y estas Profe, usted cosas, lo que comentaba recién, tener siempre el FIS y esas cosas, acá por ejemplo para la intubación siempre se coloca o se tiene a mano y preparado, como es atracurio, el propofol. Ay, que es medio tedioso cargar ese propofol, por favor, qué ampolla más grande. Las de ampollas que te salen en las manos de tanto cargar, tenés que cargar rápido encima. Pero, imagínense lo que es armar un goteo de furosemida, por ejemplo, o ay de no, morfina, que las ampollas de morfina vienen de a 1 mililitro, y en pediatría se usan puras. pequeñitas son. Sí, ay Dios. Yo digo que tiene que venir en damajuana todo eso.
Por favor, profe, sí, lo que cuesta conseguir en las clínicas después, te mezquinan esas morfinas como mirá. Y sí, porque además hay que firmar, yo fui jefa en una clínica, hay que firmar tantos papeles para que después te las repongan, que vos decís, basta, no las voy a vender debajo del puente, las quiero para el paciente. Pero bueno, están pasando cosas ahora con todo esto. Hay falta de becuronio en el país, hay falta de algunas otras drogas de sedación. Está complicada la cosa, entonces hay que tratar de optimizar los recursos a la mejor manera posible para que los pacientes no sufran esta falta, porque estar ventilado y sentir dolor o molestias, la verdad que no es lo que yo quisiera para ninguno de mis pacientes, ¿no? Sí, es verdad eso. Bien, entonces volviendo a la interacción corazón-pulmón, tener en cuenta que la presión del pulmón se transmite al corazón y que estamos hablando de un paciente extremadamente lábil. No estamos hablando de un paciente con sus mecanismos de compensación como era el paciente de adultos, que todavía compensaba. Este ya llegó a terapia intensiva, por ende los mecanismos de equilibrio están todos alterados, ¿sí? Caso. Ahora vamos a hablar un poquito de las drogas, así como muy por encima. Mi idea es que yo se las puse tipo resumen, por si ustedes se guardan las clases y estas cosas como pequeñas manualcito de consulta, ¿no? La dopamina es una presentación, una droga que tiene mucho efecto beta 1, ¿sí? El efecto beta 1 lo que produce es, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción del corazón y aumenta el consumo de oxígeno del corazón. Esto es fundamental. Cada vez que algo aumenta la contractilidad o aumenta el inotropismo, va a aumentar el consumo, porque es un músculo y lo está poniendo a trabajar. Piensen en esto, es un músculo y está trabajando, y entonces va a aumentar el consumo de oxígeno. Esto es como el trabajo respiratorio aumentado, aumenta el consumo de oxígeno. El trabajo cardíaco aumentado, aumenta el consumo de oxígeno. Si yo voy a correr una maratón, mis músculos de las piernas aumentan el consumo de oxígeno. Es un músculo el corazón. Por ende, todo lo que lo hagamos trabajar más, le vamos a tener que pedir que se perfunda mejor, para que le llegue más oxígeno. Y esto es un sutil equilibrio, ¿sí? Cuando yo les pongo que a dosis menores de 5 gamas por kilo minuto producen vasodilatación renal, esplácnica y coronaria, no quiere decir que la dopamina la podamos usar, ni como diurético ni como vasodilatador, ¿sí? Solo lo podemos usar como inotrópico. Y cada vez se usa menos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con la noradrenalina? Que esto lo sabemos a partir de estudios como el SOAP1 y el SOAP2, que fueron estudios de efectividad clínica de la dopamina, ¿sí? Por un lado, la dopamina es muy buena como inotrópico, pero por otro lado produce muchas arritmias cardíacas, ¿sí? Entonces, la mortalidad de la dopamina está asociada a la aparición de arritmias. También aumenta el consumo de oxígeno miocárdico, por lo tanto, si el paciente está en shock cardiogénico, no sería la droga de elección, ¿sí? Si encima que tiene un corazón insuficiente y está en shock, le ponemos algo que lo estimule más, claramente no va a andar en el paciente. Normalmente la dilución debería hacerse en dextrosa. Hay instituciones que eligen hacerlo en solución fisiológica. ¿Por qué se hace en dextrosa? Porque es más estable, tiene menos oxidación. Si lo hago en solución fisiológica, se oxida más rápido, por lo tanto la titulación, es decir, la modificación del goteo en función de la respuesta del paciente, eso es la titulación, es la modificación de un goteo en función de la respuesta que el paciente tiene a esta droga. Y esto vale para las drogas que se utilizan para el corazón y la presión arterial, como también para las sedantes. Titular un sedante es decir, le voy a tener que subir el midazolam porque el paciente se despierta muy a menudo, por ejemplo. Eso es titular sedación. Es decir, que si yo en vez de diluirlo en dextrosa lo diluyo en solución fisiológica, es altamente probable que antes de las 24 horas tenga que por ahí subir un poquito la dosis porque empezó a oxidarse. Pero hay instituciones como mi hospital, por ejemplo, donde
los inotrópicos y vasopresores se preparan en solución fisiológica, no en dextrosa. Esto tiene que ver con el protocolo de cada institución. Si ustedes les preguntan cuál es la diferencia, si yo lo preparo en dextrosa, se oxida, es más estable porque se oxida más tarde. Si lo preparo en solución fisiológica es un poco menos estable porque se oxida más rápido. Ambos pueden ser administrados en un paciente diabético. No pasa nada porque ya sabemos desde adultos que un poquito de azúcar no lo va a matar al paciente diabético. O sea que podemos ponerle dextrosa al 5%. Sí. ¿Cómo me doy cuenta que está así como oxidado, como usted dice? Porque el paciente responde menos. Vas a necesitar un poco más de dosis a la hora 20. Baja la efectividad de Claro, la droga. exacto. El paciente requiere más droga para el mismo efecto. Como si ¿En el Baxter no me va a reflejar nada? Nada, no cambia de color, no pasa nada. El único que cambia de color es el nitrocruciato, que se pone de un rosa pálido. Porque es fotosensible. Si no está bien cubierto, puede empezar a ponerse un poco rosa pálido. Porque en la guardia anterior tenía un paciente que tenía, creo que era omeprazol, tenía en fisio. Sí. Y tenía como, o sea, era blanco, porque es agua, ¿no? Sí. Salina, y arriba tenía como medio marroncito. Y yo quedé como, ¿por qué se hizo así? Pensé que a eso se le llamaba oxidación o algo. La verdad lo que podía ahí haber reflejado en el Baxter. nunca vi, casi nunca uso goteo de omeprazol, pero nunca vi que el goteo de omeprazol cambiara de color. Habría que ver qué pasa con la presentación farmacológica de ese omeprazol. Habría que leer el prospecto de ese omeprazol en particular, a ver si necesita ser protegido de la luz, por ejemplo. Sí, me pareció muy raro, porque es la primera vez que vi, dije, che, ¿será agua sucia? ¿Qué pasó? Pero no, tenía omeprazol. Qué raro. Sí, es llamativo, es interesante para buscarlo esto, ¿no? Ver si esa presentación farmacológica del omeprazol. Vieron que hay omeprazol que viene en frascos marrones y omeprazol que viene en frascos blancos. Sí, sí. Bueno, el que viene en frascos marrones, el liofilizado es más fotosensible. Como en general el omeprazol... Bueno, y ese nos ponen mucho, sí. ¿Y lo ponen en 24 horas el omeprazol? ¿En goteo? No, creo que lo tenía cada 2, lo habían rotulado. Pasa que trabajamos día por medio y la verdad que es un despiole bárbaro porque hay gente así como está que labura y hay gente que no labura y medica por medicar y ya está. Claro. Y ahí viene todo el quilombo de más, profe. Eso pasa en todos lados, chicos. Profe, una Sí. pregunta. Resulta que entonces es bastante diferente, o sea, es representativa el tiempo de oxidación, entonces. No, no uno es lo coloca, representativo, no pasa nada. ¿no? A lo sumo, a la hora 20, ustedes por ahí, si el paciente empeora, les van a tener que subir un poquito el goteo. Pero quédense tranquilos, nosotros hemos optado por diluir todo en solución fisiológica en el hospital, y siendo que son chicos y son mucho más lábiles a las drogas que los adultos, no hemos tenido problemas con la titulación. ¿En esos casos queda prescripto o queda un rescate o cómo se le dice? No, si se trata de sedación, se pueden hacer rescates, luego de 24 horas se evalúa cuántos rescates hubo que hacer. Esto es de buena práctica, no quiero decir que se haga siempre. Lo que se debe hacer con la sedación es tomar 24 horas del paciente y decir, bueno, hubo que hacerle 3 rescates. Bueno, ¿qué porcentaje de goteo vamos a aumentar de la droga que tiene para sedarlo en función de no tener que hacer rescates? ¿Sí? Porque el paciente desarrolla tolerancia. ¿Vieron cómo es esto? Los pacientes el primer día se duermen, el segundo día se duermen, al tercer día le querés dar un ladrillazo en la cabeza, porque no se duerme con nada. Volvemos a Paulina Cocina. Esta es la verdadera cocina de la terapia. La realidad es que los pacientes desarrollan rápidamente tolerancia a la sedación. Eso en cuanto a la sedación. Entonces, es despreciable la diferencia si la diluyo con dextrosa o con fisiológica. En relación... Entonces eso, perdón, y eso queda ya como ya queda la indicación, o uno tiene que ir a hablar con el médico para que le... La indicación de los rescates tiene que estar hecha y no tiene que decir según indicación médica ni según necesidad, sino, bueno, frente al paciente que se despierta, tal dosis de determinadas cosas. Sí hay que avisarlo, por supuesto, porque esto es compartido, ¿sí?
Ustedes no pueden mandarse, por más que esté escrito, a darle 500 rescates al paciente sin avisar que el paciente se está despertando cada media hora. Porque hay que ajustar el goteo, el paciente la pasa mal cuando se despierta en terapia intensiva de esa manera intempestiva con un tubo en la boca. ¿Sí? Esto en cuanto a la sedación. Lo que sí se evalúa es aumentarla o disminuirla si el paciente está sobresedado, como con el registro de las 24 horas anteriores, para poder saber cómo evolucionó ese paciente y ver si se necesita que se le ponga más droga o menos droga, o cambiar la droga. Eso en relación a la sedación. Para no irnos de tema, en relación a las drogas que actúan sobre el corazón y las arterias, o los vasopresores, lo que se hace es ir momento a momento viendo la presión arterial a ver si el paciente necesita más o menos goteo. Y esto no depende de en qué está diluida, sino de cómo va siendo la respuesta del paciente. Por eso es que dice titulada. ¿Titulada en relación con qué? Con la respuesta que el paciente va teniendo. A veces necesito aumentarla, a veces necesito disminuirla porque el paciente es hipertenso. Porque la hipertensión del paciente por ahí es porque tiene dolor o por otras cuestiones que no hacen a la droga en sí misma, pero la voy a tener que bajar si el paciente es hipertenso. Ven cómo no es tan sencillo. Una cosa es esto que está acá, que es del libro, y otra cosa después es al lado de la cama del paciente. Al lado de la cama del paciente se titula según las necesidades particulares del paciente. En ese momento, que dentro de 10 minutos pueden ser otras. Es maravillosa la terapia intensiva porque no nos deja quedarnos dormidos nunca. Por más cansados que estemos, porque tenemos que estar mirando cómo responde el paciente a cada droga, porque estas drogas tienen efecto gota a gota, no es que voy a esperar a ver qué pasa. Se la pongo y actúa. ¿Sí? Y abajo les puse la forma en que se calcula en pediatría, que no es algo que les vayamos a preguntar, salvo que Mirta les quiera dar una clase sobre paciente pediátrico, pero yo se las pongo igual para que las tengan por las dudas. Así es como se debe calcular. Y siempre se hace en múltiplos de 25, ¿sí? En 25, en 50, en 100, dependerá de cómo venga la indicación, en 200 también puede ser, depende de cómo venga la indicación médica. Por suerte la dopamina se está usando cada vez menos, porque produce muchas arritmias, ¿sí? Porque aumenta el riesgo de infecciones, tiene cierto efecto sobre las defensas del paciente, entonces tratamos de casi no usar dopamina, pero la tienen que conocer porque hay lugares donde todavía se usa. ¿Sí? Esto que yo les estoy mostrando ahora es muy viejito, fíjense, los estudios se hicieron entre el año 66 y 2000, o sea, un montón de estudios que concluyeron con el famoso mito de que la dopamina era buena como diurético a dosis baja. Esto lo decían en las terapias hace muchos años y todavía por ahí escuchan a alguno que dice, sí, está orinando más porque está con dopamina. No, la dopamina mejora la perfusión del riñón, pero no es un diurético, ni a dosis baja, ni a ninguna dosis. No es un diurético, sigue siendo otro modelo de droga. ¿Que actúa sobre la perfusión del riñón y la mejora? Es cierto, dosis baja, pero no la damos para eso. No la ponemos como diurético. ¿Por qué? Porque es arritmógena. Porque sube la presión arterial, porque sube la frecuencia cardíaca y porque puede producir arritmias e hipoxemia del corazón. Y ya no lo discutimos más, pero 2x3 nos cruzamos con algún médico viejo o médica vieja que les habla de la función diurética de la dopamina, y fíjense de qué año es el estudio, ¿no? Que es un metaanálisis. Ni siquiera es un estudio solo, es un metaanálisis de 24 estudios que reportaron resultados, ¿sí? En relación con la mortalidad, la falla renal y la necesidad de hemodiálisis. Y la dopamina demostró que no va a disminuir la mortalidad, ni la necesidad de diálisis, ni la falla renal aguda. O sea, es concluyente. Los papeles en la mano. En terapia intensiva vamos con los papeles en la mano y los botines de punta. La dobutamina es otra droga que tiene efecto beta, ¿sí? Es beta 1 y beta 2,
es bloqueante alfa-adrenérgica. Es decir, ¿qué quiero decir cuando digo que tiene efecto beta 1 y beta 2 con actividad bloqueante alfa-adrenérgica? Que es inotrópica, le aumenta la contracción al corazón sin aumentar la frecuencia, sin aumentar la presión arterial. Vuelvo de nuevo. Cuando digo que tiene efecto beta 1 y beta 2 con actividad bloqueante alfa-adrenérgica, quiere decir que me va a dar más fuerza para que se contraiga el corazón, pero no me va a aumentar la presión arterial, a diferencia de las otras. Por eso la dobutamina está dentro de los inodilatadores. En vez de inotrópicos y vasoconstrictores, en este caso la dobutamina es la abuela de todos los inodilatadores. ¿Qué pasa? Si yo tengo un paciente que ya viene hipotenso o viene con muy bajo volumen circulante, este paciente puede hacer una hipotensión severa. De que tuvo una hemorragia, un paciente que tiene una hipovolemia severa, hay que primero mejorarle la volemia y después ponerle la dobutamina. O ponerle la dobutamina asociada a un vasopresor, para que esta actividad bloqueante alfa-adrenérgica no esté presente. ¿Cuándo elegimos dobutamina? Actualmente casi nunca. Pero tenemos que tener en cuenta que la dobutamina no es una droga mala,